Hola, esta es una clase del seminario de profundización de la Tecnicatura de Gestión Parlamentaria, clase asincrónica. En este caso, bienvenidos y bienvenidas los alumnos que la estén cursando, y el tema para esta, insisto, clase asincrónica es el Estado argentino post generación del 80, vislumbrándose en el marco del siglo XX. Se habrá visto en alguna de mis clases anteriormente lo que fue la conformación o la formación del Estado argentino. Eh, Seguimos el texto de Oscar Oslak, Orden, Progreso y Organización Nacional, donde teníamos 4 premisas. Más allá de la idea fuerza de orden y progreso, una idea positivista traída por Augusto Comte de Francia, donde el positivismo fue un movimiento de pensamiento muy fuerte de lo político y lo económico para la segunda mitad del siglo XIX, donde en el marco de la constitución de los Estados-nación en Europa y en el continente americano, para las élites gobernantes planteaba dos ideas claves. Un orden conservador del punto de vista político y un progreso económico en el marco liberal capitalista, ¿no? Dependiendo si era un país europeo o un país hispanoamericano. Bueno, los roles, las formas y demás estaban condicionadas por el lugar que ocupábamos dentro de la división del trabajo, en el marco de los mercados y demás. Orden y progreso, sabrán, consigna clara la bandera de Brasil. De hecho, Brasil, al dejar de ser imperio y acceder a ser república, se construye en un marco de Estado-nación con la premisa kantiana absoluta. De hecho, hasta la tienen en la propia bandera. Para nosotros, en la época de Roca, de la generación del 80, era paz y administración. Se terminaban todas las guerras, todos los conflictos internos, post-unitarios y federales, más o menos, pero por lo menos se habían terminado, porque habíamos hablado después de Caseros en la escuela primaria y secundaria, enseñan, bueno, de Caseros ya se organizó el país, ¿no? Hubo 30 años en donde la Confederación Argentina peleaba contra el Estado de Buenos Aires. El Estado de Buenos Aires se había separado, eran 2 países enfrentados, siempre ganan en las provincias a los porteños y después siempre los porteños arreglan vía el dinero y la aduana. Batalla de Cepeda primero y sobre todo batalla de Pavón, y en el medio de la reforma constitucional. Bueno, en ese sentido, el Estado argentino se empieza a moldear con la marcha de Mitre, ya como presidente de la República Argentina. La Confederación Argentina, por más que no esté Rosas y ya Urquiza en Pavón haya dicho no más, no quiero saber más nada, me voy a Entre Ríos, tenía una connotación federal importante. El grupo que hegemonizó el poder en nuestro país fueron los unitarios reconvertidos liberales, ¿no? Ya las jóvenes generaciones que no habían combatido Rosas y demás, llamarse unitarios era como de moda. Entonces, bueno, empiezan a escribir al liberalismo. Ese liberalismo del siglo XIX en nuestro país tenía algunas características que lo separa de lo que hoy entendemos que es liberalismo. En principio, adherían a una manera de entender lo liberal, que era el positivismo. Conservador, como bien dije, en lo político, pero con miras de
de progresismo, pero digamos el progresismo en cuanto a entender el desarrollo científico-tecnológico de las nuevas técnicas y demás para el avance del comercio, las finanzas, el transporte, la producción, etcétera, ¿no? Muy unido a los dejos de la revolución industrial. Bueno, planteado esto, vamos a encontrar que los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda cimentan con sus medidas de orden liberal parte de lo que hoy entendemos como construcción de Estado que se va a consolidar eh, con Julio Argentino Roca post conquista del desierto, la conquista de las tierras patagónicas. Con eso, bueno, ya más o menos está consolidándose el Estado. Obviamente tenemos que dejar o mencionar todavía los movimientos de caudillos federales como el general Vicente El Chacho Peñalosa, Felipe Varela, ambos en la zona del norte y demás, o de López Jordán hijo en Entre Ríos con las distintas revoluciones que tuvo. Pero bueno, acallado eso, terminada la guerra contra el Paraguay de la Triple Alianza entre el Imperio de Brasil, el sector colorado del Uruguay, del Partido Colorado y la Argentina de Mitre, bueno, la acción que va a llevar adelante va a implicar la derrota y muerte de el mariscal Solano López, la aniquilación de casi la población paraguaya. Y con eso los vencedores, en particular Brasil, el imperio del Brasil y en parte Argentina, bueno, van a tomar alguna parte del territorio y van a callar el último dirigente díscolo de ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1870. Pasarían 7 años para que don Juan Manuel de Rosas falleciese en Southampton, en su exilio inglés. Bueno, ya no hay nadie que dispute eh, la hegemonía en el sistema político argentino, que daba así un problema, el de los indios. ¿Cómo se resuelve? No como lo hizo Rosas con la expedición al desierto, que había un marco de negociación, un marco de lucha, intercambio de víveres, arreglo con otras tribus y demás, sino fue mucho más frontal. Primero con las zanjas de Alsina, que bueno, no revertían el problema de los malones de los indígenas que venían tras la cordillera, y luego sí, la avanzada de Roca termina militarmente con cualquier levantamiento de dichas tribus y bueno, quedan reducidas a su mínima expresión en ese momento. Roca se erige como caudillo de los sectores del patriciado, de aquellos que eran las familias más importantes, no solo de Buenos Aires, sino del resto de las ciudades de nuestro país, y a su vez trata de equilibrar un poco el poder tucumano, como había sido Avellaneda, eh, trata de equilibrar el poder con Buenos Aires, ¿no? Digamos, la figura de Buenos Aires, sean los unitarios, sean Rosas, pesa mucho aduana mediante con relación a las otras provincias. Y hay un tema que tenían que resolver y pronto, que es la capitalización de Buenos Aires. ¿Qué pasaba con Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires era, cuando hablo de la ciudad, ¿no? Era ciudad en sí, era la capital de la provincia y era la capital de la nación. Bueno, esto tenía que resolverse de alguna manera y se resuelve primero por una ley y después a los tiros. En ambos casos triunfa la posición roquista y Buenos Aires pierde la actual capital federal.
actual Cava. Y debe crearse una capital, y en este caso estamos hablando de La Plata, ¿no? La creación de La Plata, impulsada por Eduardo Rocha, las calles Las Diagonales, va a ser la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, que tiene que rearmarse, ¿no? Tiene que replantearse, ya no cuenta con el ingreso de la aduana, el ingreso se va a distribuir por todas las provincias, así que tiene que repensar su producción agropecuaria, sus puertos y demás. Ahí en el programa hay textos que hablan sobre Alberdi, obviamente la consigna gobernar es poblar es clave, la tensionamos por lo que él dice en su libro Las Bases, quizás el más citado y menos leído, a Sarmiento con gobernar es educar, ¿no? El normalismo, la expansión de no solo de las maestras norteamericanas, sino la idea de la escuela como instrumento no solo de integración social, sino de ordenamiento político eh, para no solo las generaciones de argentinos que están surgiendo, sino para el flujo de inmigrantes, ley Avellaneda mediante, que junto con Estados Unidos, México y Brasil vamos a recibir una gran cantidad de población europea y hasta de otras latitudes. Piensen que punto más, punto menos, en Buenos Aires en algún momento de fin del siglo XIX, a principios del XX, 2/3 partes de la población no hablaba castellano. Estaban los idiomas de las distintas regiones italianas, españolas, franceses y demás. Ellos también, alemanes, tenían también su proceso de unidad que no fue inmediato en varios casos, y bueno, el nuestro, amoldar esa masa inmigratoria a los parámetros que quería el patriciado tenía como instrumento la educación, y si la educación no bastaba, a la policía y el ejército. Es así como este sistema, la generación del 80, con un fuerte arraigo en lo que hace a la dependencia con Inglaterra, por los capitales que van a empezar a venir a nuestro país para, sobre todo, el desarrollo del ferrocarril, bancos, etcétera, más algún otro aporte europeo, pero básicamente es el de Gran Bretaña. Un modelo político republicano, sí, no muy democrático, ¿no? Más bien en el mejor sentido aristocrático, en el peor oligárquico, digamos, es un núcleo reducido donde se van alternando las distintas figuras del régimen político. Si bien se empieza a constituir los partidos políticos como los entendemos, sea el Partido Autonomista Nacional, el partido de base que va a tener Roca uniendo los autonomistas de Alsina con los nacionalistas de Mitre, más el surgimiento con los años de la Unión Cívica Radical o el surgimiento del Partido Socialista, en este caso tomando como base los modelos socialistas europeos, van configurando un modelo político que sí tiene toda la presencia o toda la prestancia republicana, pero claro, falta lo democrático. El voto no es secreto, no es obligatorio, se vota a los ponchazos, te agarran la libreta de Colchavo y demás para que uno vote. El voto es cantado, si uno no vota en cada una de las parroquias lo que corresponde le dan un remencazo. No, la verdad que era bastante complejo. Para eso vamos a tener
Entonces yo les decía, un modelo político republicano, división y equilibrio de poderes, formal, seguro, con elecciones, seguro, pero claro, no eran muy democráticas, el acceso de los sectores populares es casi nulo al esquema político, de la incipiente clase media, de los sectores medios, es muy tenue, por no decir casi que ni se nota. Sí, hay una fuerte presencia de aquellos apellidos ilustres que van a marcar nuestra historia y que, bueno, hoy surcan las calles de la ciudad de Recoleta en Buenos Aires, pero no hay otra forma de participar, ni que decir los inmigrantes, por supuesto que nada. Entonces tenemos, insisto, un sistema político en el marco republicano, más no muy democrático, con un sistema electoral que no es muy transparente, con una élite gobernante que no le interesaba para nada que eso sea transparente, con una base económica dependiente de Inglaterra, donde nosotros recibimos sus capitales y le brindamos materia prima para a su vez después comprar los productos manufacturados. Es un marco de dependencia absoluta. Bueno, el modelo es agroexportador, industrias, olvídate, para la industria están los británicos, nosotros con las vacas, las lanas y el trigo nos basta y nos sobra, eso nos hace tener una gran expansión, no para todos, sino para un núcleo reducido. Y en cuanto a la matriz ideológica de esa élite gobernante liberal, positivista, ¿no? Orden y progreso. La traducción nuestra es paz y administración de Roca. ¿Ese sistema funciona? Sí, funciona. Funciona. Uno puede estar en contra, pero ese sistema se consolida. Tiene sus límites, ¿no? En ese momento, Constitución del 53 con la reforma del 60 mediante, de 1853, las presidencias duraban 6 años y debían esperar un periodo para volver a presentarse. No había reelección automática. Roca elige como sucesor a su cuñado, Juárez Celman, conservador de Córdoba, que cierra ese sistema, el unicato, le dirían en ese momento. Es Juárez Celman, Carlos Pellegrini. El vice era un poquito más piola. Se pelea hasta con Roca. Hay una corrupción enorme. Ya algo venía con Roca. No quiero hablar de su hermano Ataliba Roca, porque no viene al caso, pero bueno, hay algunas grietas, pero no tantas, por lo menos con Roca, pero con Juárez Salman sí. Y hay un sector del patriciado que se va a reunir protestando contra sus medidas de cerrazón, ¿no? Y aparte crisis económica que hasta la propia Baring Brothers va a quebrar por culpa de la Argentina. En realidad es una deuda externa que ellos mismos generaron vía presidencia de Rivadavia y incentivaban intereses y demás, y en algún momento no pudimos pagar nada y los tipos se sobregiraron, hasta hubo una idea de bombardearnos y eso quedó ahí eh, con la Baring Brothers caída en el 90, en 1890, con todos los funcionarios compungidos, porque créanme, todos los funcionarios a su vez eran empleados de las empresas británicas. Bueno, con ese clima de más cerrazón, sin diálogo político y demás, es que se plantea la reunión de la Unión Cívica de la Juventud, con un ex federal, o por lo menos de familia federal, Leandro N. Alem, y que en esa reunión del Frontón Paleta, remedando la Revolución Francesa, porque se reunieron ahí cuando fue la Revolución Francesa, en el Frontón Paleta, pero de allá de París, por supuesto, va a estar Mitre, va a estar Roca, y van a estar varios de Tebo del Valle, bueno, va a haber varios del patriciado. Algunos se quedan ahí esperando y otros como Alem me empieza a incentivar
movimientos políticos y militares, la Revolución del Parque, la Revolución de 1890, el 26 de julio, si bien fracasa militarmente, los insurgentes son vencidos, pero obligan a a Juárez Selman a renunciar. Esa renuncia implica, uno, que tenían razón y el tipo vuela, una maniobra también acertada que hace por lo bajo Roca. Por el otro lado, sube el vice, Carlos Pellegrini, que va a ser un ajustazo, un fuerte ajuste, pero logra sanear las deudas del país, hay que reconocerlo, y tenía una visión industrialista, cosa rara, salvo en contados casos en esa generación del 80, y se empieza a perfilar un nuevo actor político, lo que sería la Unión Cívica, dividida. Mitre siempre hace lío y divide un sector con la Unión Cívica Nacionalista y otro sector se va con Alem, que va a llamarse la Unión Cívica Radical, partido que existe hasta el día de hoy, pongámosle. La Unión Cívica Radical, en este caso, ya va a ser un partido que va a accionar contra el régimen, ellos lo llaman el régimen, y va a tener dos hombres claves, Leandro Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen. A todo esto, la generación del 80 trajo consigo varios avances, sobre todo avances de un Estado laico, dejaba la cuestión sacramental, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad y demás, dependía de la Iglesia Católica, algo lógico en la época colonial, pero ya ha avanzado el Estado-Nación, lo que tiene que ver con el registro civil, matrimonio civil, cementerios y demás, tenía que manejar los datos al Estado. Por eso se hablaba de las votaciones en las parroquias, porque las parroquias eran los que tenían los padrones, porque era donde se bautizaban los chicos, y los casamientos, defunciones y demás. No, eso lo va a tomar el Estado. Es un gran avance de Roca. La ley 1420 de educación, lo efectiviza Roca. Está bien, influenciada por Sarmiento, lo que quieran, pero Roca también lo logra. Avances en determinadas acciones, no solo la conquista del desierto, después debatiremos cómo se hizo, la conquista del Chaco, hay no solo las provincias pocas que había, sino que se crean territorios nacionales. Bueno, ya el país está medianamente organizado, faltaría más democracia, ¿no? Y cómo integras a los sectores populares, a los hijos de los inmigrantes, a aquellos que empiezan a organizarse en sindicatos y todo eso lo va a canalizar en parte la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista con Juan B. Justo, que surge a fin del siglo XIX. Entonces tenemos un patriciado con el modelo de la generación del 80 que a medida que va pasando el tiempo va mostrando desgaste, sobre todo cuando eh, Roca fallece. Ya no hay un jefe indiscutido. En el caso de Roque Sáenz Peña, que es uno de los más lúcidos de esa élite, va a plantear, luego de ver distintos movimientos militares de la Unión Cívica Radical, aunque no me quieran creer, pero la Unión Cívica Radical en algún momento fue revolucionario, tomó las armas y demás. Revolución del 90, del 93, de 1905 y posteriormente el golpe del 30 hizo unos levantamientos más hasta que, bueno, es el partido que hoy conocemos del orden. Y en ese aspecto, Sáenz Peña plantea con Irigoyen, bueno, está bien, basta de levantamientos, pactemos llegar a elecciones, ustedes dejen la lucha armada, dejen el abstencionismo, porque la idea de los radicales es no participar en las elecciones, vacío de contenido cívico las acciones que tiene la generación del 80, entonces se arreglan solos y mientras les lleno de bombas.
Eso, bueno, tenía que tener un fin. Por ahí Irigoyen en alguna carta se lamenta el que tendría que haber tomado el poder por vía armada, no de esta otra forma porque quedó condicionado. Lo cierto es que, bueno, la ley de Sáenz Peña posibilita, después del centenario, que se pudiesen dar elecciones libres, ya hay de forma obligatoria y con el voto secreto. Un gran avance, un gran avance. Todavía no votaban las mujeres, todavía no votaban los habitantes de los territorios nacionales, pero de nada algo fue un avance. Gana Irigoyen, ¿no? Veníamos del centenario donde decían que éramos la Europa trasladada en América, vino la infanta de Borbón, grandes agasajos, mostrábamos que éramos parte de Europa. Después teníamos un montón de atentados anarquistas. Un año antes de 1910 eh, se había sucedido las masacres a los obreros que empezaban a protestar por el 1 de Mayo. Simón Radowinsky asesina al jefe de la Policía Federal, Ramón Falcón. Bueno, ya la generación del 80, el régimen político no daba más, no daba más. Por eso fue muy lúcido en eso Sáenz Peña. Y empieza a regir todo un modelo modelo político con la Unión Cívica Radical. Alperindongui diría, tomando Alberdi, de la República posible, que fue la generación del 80, republicana, pero no muy democrática, a la República verdadera, donde hay república y hay democracia. Democracia como podía, porque por un lado estaba condicionado por los sectores conservadores, ya ese patriciado liberal se empieza a perfilar en otros partidos políticos. El Partido Demócrata, que hasta el día de hoy existe, es el que reúne a los conservadores, ¿no? Ellos en distintas provincias se van a llamar demócratas, salvo en la provincia de Buenos Aires, que se llama Derecho Viejo Partido Conservador. El resto de las provincias no, se llaman demócratas. Y por otro lado, los liberales, que empiezan a ver algún partido donde puedan, liberales puros, ¿no? Puedan meterse, y en ese caso la creación del Partido Demócrata Progresista con Lisandro de la Torre, que se crea en Capital Federal, pero tiene un gran desarrollo en Santa Fe, bueno, va a ser algo que los va a atraer, ¿no? Igual siempre liberales y conservadores en nuestro país anduvieron de buenas, ¿no? Los contrincantes de los conservadores, más que los liberales, como pasaba en el resto de Hispanoamérica, van a ser la Unión Cívica Radical. Antes un perro que un radical, decían los viejos conservadores, terribles, terribles. Gobierno de Irigoyen, 6 años, le va a suceder el gobierno de Marcelo T. de Alvear, otros 6 años, y un segundo gobierno de Irigoyen, que ahora les cuento qué le pasó. El gobierno de Irigoyen tuvo sus claroscuros, intentó acercarse a los sectores populares, intentó desarrollar una economía más allá de lo dependiente con Inglaterra. Recordemos a nivel mundial que justamente hubo una gran guerra en 1914, 1918. En el medio sume Irigoyen. Bueno, la eliminación de la posibilidad de Inglaterra de seguir con el intercambio comercial hace que estemos obligados a empezar a nosotros generar producción, ¿no? Empezamos un proceso industrial. Una de las grandes banderas de Irigoyen, pero que va a completar Marcelo T. de Alvear, va a ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Hoy, cuando digo hoy, estamos a fin de marzo del 2026, muy en boga por el fallo en Estados Unidos, que nos daría la razón por el tema de la expropiación. Esto es, cuando lo estoy diciendo, es lo que sucedió. Después, si eso se revierte más adelante, ya ahí se me escapa. Pero hasta ahora, hasta casi cantaría victoria. Bueno, vuelvo. Irigoyen, entonces, si bien mantiene un poco el modelo agroexportador dependiente con Inglaterra, intenta tener un marco de autonomía, intenta un desarrollo industrial de base estatal, lo que sería
el inicio del estado de bienestar, el welfare state, lo que hablaba Bismarck en Alemania, y que después se va a patentizar el estado de bienestar con el New Deal, el nuevo trato de Roosevelt post Primera Guerra Mundial y crisis en, en Norteamérica, busca acercarse a los pequeños y medianos productores, tomar la referencia del Grito de Alcorta, los chacareros, muy radicales, ¿no? Todo en la región pampeana. Toma la referencia de lo que fue la reforma universitaria del 18, donde no es inicialmente de la Unión Cívica Radical, pero la Unión Cívica Radical la toma como bandera, ¿no? Franja morada, por sacarle la franja morada a los sacerdotes, a los obispos que estaban en Córdoba, se inicia en Córdoba, va a ser una marca clave para el radicalismo y una fuerte presencia en la universidad hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Ellos toman fuertemente su bandera. Junto con otros como el dirigente Alfredo Palacio, sobre todo en la Universidad de La Plata y demás. Y muchos jóvenes radicales que formarían la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, que ahora hablo de ellos en un minuto. Intenta un desarrollo ganadero, él era ganadero, con pequeños y medianos productores, un poquito apartado de la sociedad rural, algún desarrollo no solo con YPF, sino con yacimientos carboníferos fiscales, algún desarrollo con un tren del norte que sea estatal para que vaya a una zona conflictiva de lo que antes era el territorio de los Andes, que había quedado después de la Guerra del Pacífico. Lo intentó. En algunas cosas le fue bien, en otras más o menos. Impuso la neutralidad. Ya venía de la época de Sáenz Peña, no meternos en asuntos que no nos corresponden, como en la Primera Guerra Mundial, somos neutrales. La Argentina lo plantea para poder seguir comercializando con Inglaterra, pero más allá de eso, y de dos buques bombardeados por los alemanes, lo nuestro era una visión de unión hispanoamericana frente a la doctrina Monroe, que eso nos sometía. Y se acerca a los obreros. Lamentablemente, Revolución Rusa mediante, movimientos de los sindicalistas y los anarquistas, las represiones que se dieron post Talleres Bacenas, en lo que se llamó la Semana Trágica del 19, o los sucesos de la Patagonia Rebelde contra los trabajadores rurales de Santa Cruz, o acciones de la forestal en el litoral o en los ingenios de Patrón Costa en el norte, marcaron ese marco de contradicción y avaló o no pudo parar o dejó hacer la represión de la policía y del ejército. Así que tuvo sus ahí claroscuros. El gobierno de Alvear sería como nuestra Belle Époque, nuestra bella época, porque Alvear, a diferencia de Irigoyen, sí es del patriciado, concita sectores liberales, tiene más armonía. Y después de lo que sufrió Irigoyen en el marco de la guerra, él tiene las mieles de la paz. Entonces fue uno de los mejores gobiernos que le pasó, pero por ese tipo de circunstancias. La huerta de Irigoyen generó, tensiones dentro de la Unión Cívica Radical, cuando no, pero en este caso entre nacionalistas o personalistas, los que seguían Irigoyen, y liberales, gareditas o antipersonalistas, los que estaban con Alvear. Hasta se enfrentan electoralmente, gana Irigoyen. ¿Cuál era la consigna de Irigoyen? Nacionalizar YPF. Ahora que tenemos, estoy hablando del 2026, el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, o si lo prefieren, de Irán contra Estados Unidos e Israel. Eso obviamente altera al Standard Oil y demás producciones, hay un acercamiento a la Unión Soviética. Bueno, el golpe del 6 de septiembre de 1930, llevado a cabo por Uriburu y el general Justo, terminan con la experiencia del segundo gobierno de Irigoyen.
asumido en el 28, dura 2 años nada más. Hay una dictadura de 1 año y pico de el general Uriburu, intenta hacer cambios más autoritarios y los partidos políticos dicen, bueno, está bien, pero hasta ahí. Le exigen que haya elecciones. El candidato del régimen es el general Justo con Julito Roca, el hijo del viejo general Roca. Frente a la fórmula, la alianza civil de Lisandro de la Torre, Nicolás Repeto del Partido Socialista. Por supuesto, gana la del general Justo porque ¿qué se aplica? Fraude. Va a haber el famoso fraude patriótico. Lo que se llamó la década infame es un sistema de fraude, unión directa con Inglaterra, pacto Roca-Runciman mediante, y impedir cualquier tipo de expresión demás, porque tenían captado y cooptado a casi todos los partidos políticos, aún los radicales que habían sido derrocados en 1930, ya, y tuvieron un levantamiento armado en el 31, los hermanos Kennedy en Corrientes, en el 33 pactan con el régimen y adhieren en la convención radical de Santa Fe para apoyar al general Justo y dejar la abstención. Los sectores irigoyenistas no, se levantan en armas, la famosa revolución de Paso de los Libres, que estaba un joven Arturo Jaureche, Carabino Ortiz, desde Corrientes, de Lepiane, que después va a ser presidente de Forja, que fracasa militarmente, pero por lo menos da aires a que ese grupo que está en minoría se organice, ese grupo irigoyenista, retome las banderas nacionalistas de Irigoyen y forme la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja. Grupo minoritario, sí, pero de gran producción de estudios, de denuncias, de los negociados. Imagínense que había de negociados desde los niños cantores que todos los concejales de la Ciudad de Buenos Aires habían coimeado y hasta cierran el Consejo Deliberante, porque hasta para los conservadores era terrible, hasta el asesinato del senador de la Nación por el tema de las carnes. Eso tenía que tener algún fin. De hecho, del general Justo pasan a Marcelino Ortiz, radical, abogado de los ingleses, era mucho más amodosito, pero se mantenía el nivel de dependencia con Gran Bretaña vía pacto Roca-Runciman, hasta que se enferma, tiene que subir el vice, buen tipo, el catamarqueño que va a ser el vicepresidente Ramón Castillo, y él quiere que sea presidente el salteño Robustiano Patrón Costa, más conservador imposible. El 4 de junio de 1943, parte del ejército nacionalista se levanta frente a ese accionar. En el medio estábamos con la Segunda Guerra Mundial, nosotros éramos neutrales, por suerte. Y en esa revolución del 4 de junio del 43 aparece un hombre, el coronel Juan Perón. 120 decretos leyes a favor del trabajador, se legisla en año y medio lo que no se legisló en medio siglo, una barbaridad. Los sindicatos empiezan a reconsiderarse, no se los persigue, empieza a haber un gran movimiento de planificación, de pensar el Estado. 1945 va a determinar que muchos sectores piden que se pare a Perón, se lo arresta, sale el pueblo espontáneamente, más allá de alguna movilización de un par de sindicatos, pero el paro propio era para el 18 de octubre, la gente sale un día antes, el 17, se produce, como diría Raúl Escalabino Ortiz, el surgimiento del subsuelo de la patria sublevado. Perón es liberado por el pueblo, se presenta a elecciones, triunfa, y a partir de 1946, del 4 de junio, empieza todo un proceso de distribución de la riqueza, pleno empleo, una economía planificada en un marco de industrialización, con cambio constitucional, con nuevos derechos a las mujeres que pueden votar,
los sectores populares pueden consumir, tienen su primer auto, su primera heladera, su primer casa, y con eso se empieza a perfilar un modelo también que tiene claroscuros. eh, por un lado, los beneficios para el sector de trabajadores, por el otro, a acallar algunas voces de oposición que protestan por los modos que se utilizan en el peronismo. Hay una figura clave, Eva Perón, por supuesto, que determina que la cara visible de la justicia social y de la impronta peronista de aquel entonces, no solo la voz por el voto femenino, sino la que tiende la mano hacia el desvalido con su fundación. Eh, Intenta hasta ser candidata a vice, ya es mucho, hasta para el propio peronismo. Los sectores de oposición, los militares hasta intentan un golpe en el 51. Igual, lo que ellos no pueden poner el cáncer, muere el 26 de julio del 52. Perón aspira a un segundo mandato, cosa que logra. Ya la situación económica es más compleja, tiene que haber un marco de ajuste, hay también problemas internos dentro del peronismo. Al no estar Eva, Perón tiene problemas con algunos sectores, empieza también un reordenamiento del peronismo y sucede algo impensado, que es la pelea con uno de los aliados claves del peronismo. El peronismo tenía aliados a los sindicatos, al ejército, las Fuerzas Armadas en general, pero el ejército en particular, y la iglesia. 1940, entre noviembre del 44 y mitad del 45 se desata una acción contra la Iglesia Católica que se había dado únicamente con Roca por todas las leyes laicas que en un marco de desacralización del Estado, pero con el caso de Perón no avanzaba ni mucho, eh, da para debatirlo y excede el marco de formación de Estado. Lo cierto es que eso da pie a unar a toda la oposición a través de la Iglesia Católica, más los sectores que lo combaten, sobre todo la Marina, y se plantea el golpe en 1955, previo bombardeo a Plaza de Mayo, y luego levantamiento en Córdoba y en otros lugares del país. Perón debe irse al exilio. Gana el golpe cívico-militar de la llamada Revolución Libertadora. Ahora, esa revolución libertadora, con un inicio conciliador con Eduardo Lonardi, se quiebra al plantear la posición de Pedro Eugenio Aramburu, que es represiva, junto con Almirante Rojas, a lo que es el peronismo. Sin embargo, muchas de las cosas que quedan del primer peronismo, en lo que tiene que ver con intervención del Estado, asistencia social, la relación sindicatos, Estado y demás, va a permanecer obviamente más acotada, algo con el frondicismo, sobre todo que intenta una especie de planes quinquenales, pero más para la clase media, más con otro sentido. Algo de nacionalismo económico todavía mantenía Ilia. Obviamente la vuelta del peronismo en los 70 lo va a mantener, pero se quiebra inicialmente con la dictadura del 76. Luego el menemismo le va a dar el golpe final, y los estertores, tanto del gobierno de Macri como el gobierno de Milei, adjuran de lo que se llama estado de bienestar. Para ir cerrando, el estado de bienestar fue un modo de entender el desarrollo político del Estado argentino, que tuvo en los gobiernos populares un fuerte avance, y en los gobiernos tanto militares, aunque algún dejo de industrialismo tenía, como gobiernos autodefinidos liberales, van a tratar de mermar ese intervencionismo y plantearse más una mirada relacionada con el mercado. Así que esto sería básicamente lo concreto de los temas a tratar.